Esto que estás viendo es la soberbia biblioteca de San Lorenzo del Escorial. Por la cantidad y sobre todo calidad y singularidad de sus volúmenes, hablamos de la segunda biblioteca más destacada de su tiempo, tan solo por detrás de la del mismísimo Vaticano. Manuscritos latinos, griegos, hebreos, árabes o castellanos, algunos de ellos originales de obras con un valor incalculable. Y por supuesto los extraordinarios frescos de Pellegrino Tibaldi, discípulo de Miguel Ángel, que representan las 7 artes liberales: el trivium, gramática, retórica y dialéctica, y el quadrivium, aritmética, música, geometría y astrología. Las estanterías diseñadas por Juan de Herrera en maderas de caoba, ébano o nogal, y las vitrinas colocadas en el centro de la sala albergan tesoros únicos en el mundo. En definitiva, una biblioteca de 54 metros de largo que constituye toda una oda al conocimiento. Pero ¿cómo te quedas si te digo que quien mandó edificar semejante vergel de la sabiduría, el mecenas de las artes y las letras que propició tamaño templo del saber, no es otro que Felipe II, el rey español a quien la historiografía nos ha presentado como un personaje oscuro y hermético, como un severo censor ultracatólico enemigo de toda innovación, un déspota sin escrúpulos que no dudó en represaliar brutalmente al súbdito díscolo. Y es que Felipe II es tal vez el personaje con quien más se ha cebado la leyenda negra antiespañola. En este sentido, es labor del historiador riguroso dirimir qué hay de realidad histórica y qué de mito en esta visión que ha trascendido sobre uno de los personajes más relevantes de la modernidad. Un monarca que llegó a ser el hombre más poderoso de su tiempo y por consiguiente se ganó una serie de enemigos que no dudaron en desprestigiarlo. Para interpretar las luces y las sombras de aquel en cuyo imperio no se ponía el sol, contamos con el trabajo del que a mi parecer fue uno de los mejores estudiosos sobre la monarquía católica de los Austrias. Hoy hablamos de Felipe II, de Manuel Fernández Álvarez. Invierno de 1527. Una comitiva atraviesa la fría meseta castellana rumbo a Valladolid. Entre sus integrantes, una mujer embarazada que se ha visto obligada a abandonar Granada por causas de fuerza mayor. Sus compañeros de viaje se esmeran. Nada debe poner en peligro aquel parto. No es una expedición cualquiera. A su cabeza se encuentra nada menos que el emperador de la cristiandad, Carlos. La mujer encinta de su esposa, la emperatriz Isabel de Portugal. Una noticia muy inquietante les ha obligado a abandonar su luna de miel granadina. Hace solo unos meses, el sultán turco Solimán el Magnífico ha derrotado de forma estrepitosa al rey Luis II de Hungría en Moax, cerca de Budapest. El monarca pierde la vida en aquella batalla, y la capital de Hungría es ocupada por los turcos. El Islam continúa su ofensiva sobre Europa, y ahora es Viena la que está en el punto de mira. Viena, esa ciudad donde los Habsburgo tienen su corte, donde reside el propio hermano del emperador, el príncipe Fernando. Carlos se teme lo peor. Es por eso que debe viajar inmediatamente a Valladolid, convocar las cortes castellanas y tomar decisiones rápidas, efectivas. El emperador de la cristiandad no puede mostrarse dubitativo. Su Consejo de Estado le insta a buscar alianzas con Inglaterra, con Portugal, para combatir al turco. No cabe la guerra entre reinos cristianos cuando los otomanos sitian el corazón de Europa. El 21 de mayo de 1527, la emperatriz Isabel da a luz en el vallisoletano Palacio de Pimentel. Aquel bebé, de nombre Felipe, es la esperanza de los Austrias, de Castilla, de la cristiandad. 44 años más tarde, en Lepanto, sus hombres protagonizarían una victoria decisiva sobre el turco. Don Miguel de Cervantes Saavedra se referiría a aquella jornada como la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos ni esperan ver los venideros. Manuel Fernández Álvarez es un historiador de nivel, de mucho nivel, y de esta forma, amena y atractiva, nos introduce el contexto en que llega al mundo el futuro Felipe II. Es difícil encontrar un académico de la historia de España de los siglos XV y XVI de la talla de Fernández Álvarez. No solo demuestra un dominio exquisito de las fuentes documentales, sino que además su pluma hace asequible al gran público los resultados de sus investigaciones. Todo un apasionado de la historia y de la transmisión de la misma, que ha dedicado décadas al tratamiento de documentos de primer nivel, dominando depósitos del calibre del Archivo General de Simancas,
Curiosamente, en este libro, Fernández Álvarez no realiza una descripción detallada de aquella batalla de Lepanto, del conflicto filipino con los Países Bajos, de la anexión de Portugal o de la cuestión de la Armada Invencible. Aquí se omiten algunos de esos célebres pasajes que caracterizan el reinado de Felipe II y sobre los que ya existe una ingente bibliografía. El autor prefiere priorizar otros aspectos. Nos presenta al rey, pero también al hombre. Explora algunas fuentes que nos alumbran sobre el porqué de la personalidad de Felipe II. Y es que cuando pensamos en este monarca, se nos viene a la mente aquel retrato de la pintora italiana Sofonis Banguisola, que nos muestra a un Felipe II serio, de mirada severa, todo vestido de negro y con un rosario en su mano. ¿Cómo no validar así la caracterización que buena parte de la historiografía nos ha legado del rey como un gobernante implacable, inquisitorial y religioso hasta la extenuación? Un rosario en la mano que no puede más que contrastar con la lanza que porta en la diestra su padre en el famoso cuadro de Tiziano. El emperador cabalga por los bosques de Mühlberg, también él combatiendo a las disidencias religiosas, en este caso a los príncipes protestantes de la Liga de Esmalcalda, pero lo hace en el propio campo de batalla. Aquí aparece el rey guerrero, el padre viajero, que recorre Europa sin tregua para mantener el orden imperial. En el cuadro de Anguissola, el hijo, su sucesor, es el rey burócrata, sedentario siempre que las circunstancias se lo permiten. Es el hombre que manda construir el Escorial, entre otros motivos, como refugio para alejarse del mundo, para gobernar desde su despacho, para verlo todo sin poder ser visto. Pero Felipe no fue siempre ese rey. Fernández Álvarez nos muestra las circunstancias que condujeron al hermetismo a un hombre que en su juventud se muestra pletórico, activo e impetuoso. La infancia del príncipe Felipe está marcada por una corte nómada y por las prolongadas ausencias de su padre, tan empeñado en combatir a franceses, turcos y protestantes. La emperatriz Isabel, esposa de Carlos y madre del pequeño Felipe, queda a cargo del gobierno de Castilla durante las largas ausencias del emperador. Madrid, Toledo u Ocaña acogen a la corte de una emperatriz que asume con entereza las tareas de gobierno, pero que se muestra profundamente afectada por la ausencia del cónyuge. Es evidente que el nomadismo de la corte y del emperador marcaron al príncipe, y tal vez ahí estriba la decisión del futuro Felipe II de establecer la corte en Madrid de forma permanente en 1561, convirtiendo la céntrica ciudad castellana en capital de la monarquía hispánica. Pero vamos por partes. Lo primero que debemos aclarar es el tipo de formación que recibió el heredero de aquella monarquía. Manuel Fernández Álvarez trabaja de forma magistral las instrucciones que en 1539, 1543 y 1548 Carlos V envió a su hijo. En ellas apreciamos la preocupación paterna por forjar un heredero que encarne la figura del príncipe cristiano ideal. Carlos insta a la persecución de la herejía, por supuesto, pero también al gobierno firme y responsable, a repartir justicia y protección a los súbditos, especialmente a aquellos más necesitados. En el testamento a su hijo se expresa en estos términos: y señaladamente le encomiendo la protección y amparo de las viudas, huérfanos, pobres y miserables personas, para que no permitan que sean vexados o presos, ni en manera alguna maltratados de las personas ricas y poderosas, a lo cual los reyes tienen grande obligación. En la formación del príncipe también influyeron otras dos importantes figuras: don Juan de Zúñiga, quien se esmeró en formar al caballero y futuro gobernante, exigiéndole disciplina y constancia, y Juan Martínez Silicio, a quien Fernández Álvarez nos dibuja como un instructor mediocre, blando y permisivo con Felipe por temor a que la mano dura provocase la animadversión del príncipe hacia su persona. Pero hay algo en lo que Silicio sí se mostró pertinaz: la formación religiosa del príncipe. El futuro cardenal, de posiciones rigoristas, no inculcó al joven Felipe la imagen del Dios bondadoso, el Dios del amor y la misericordia, sino el temor al Dios implacable, al Dios del castigo. Así, el futuro rey de la monarquía católica, como representante de Dios en la tierra, se hace a la idea. Al igual que él teme al Altísimo, sus vasallos habrían de temerle a él. Digamos que de esta forma, Silicio desvió al príncipe de los caminos de Erasmo y lo condujo por los de Maquiavelo. Tras la muerte de Juana la Loca y el retiro de su padre Ayuste, Felipe tiene vía libre para acceder al trono de la monarquía. Pero sus labores de gobierno se remontan tiempo atrás, cuando, tras la muerte prematura de su madre en 1539, Carlos confía en Felipe para actuar, durante sus ausencias, como alter ego del rey en Castilla, y el joven príncipe va a demostrar una gran responsabilidad y preocupación por su pueblo. La exhausta Castilla, que soportaba fiscalmente los esfuerzos imperiales por someter a los rebeldes alemanes, va a encontrar un gran defensor en Felipe. Así, cuando en 1543 su padre le solicita ayuda financiera castellana para sostener las campañas en Francia y Alemania, el príncipe se expresa en estos términos:
Se platicó en Consejo de Estado en mi presencia y todos fueron de parecer que no hacían lo que debían a vuestra merced, si como fieles vasallos y súbditos no le avisaban de todo lo que acá pasa y de las grandes y extremas necesidades que se ofrecen y del poco o ningún remedio que hay para ellos. Y así yo, conociendo lo mismo que ellos y el afección y celo con que se mueven, de su parte y de la mía, lo suplico a vuestra merced cuan encarecidamente puedo, y que tome esto que aquí digo con la intención y sinceridad de ánimo que se escribe, lo cual no se hace por poner estorbo a vuestra merced en sus grandes pensamientos, los cuales son de su imperial valor, sino por traerle a la memoria la cualidad de los tiempos, la miseria en que está la República Cristiana, las necesidades de sus reinos, los daños que de tan grandes guerras se siguen, por más justas que sean. Manuel Fernández Álvarez acude a la obra del historiador inglés Helmut Königsberger para refutar algunas de sus tesis de mayor alcance sobre Felipe II. Y es que Königsberger nos presenta al monarca, una vez éste inicia su reinado efectivo, como un gobernante sin proyecto político. El historiador español discrepa. Felipe asumió los problemas de su tiempo y les concedió soluciones mayoritariamente satisfactorias. Se involucró en la toma de San Quintín de 1557, que permitió la paz de Cateau-Cambrésis con Francia, favoreció la liberación de Malta o la decisiva expedición de Lepanto e intervino decisivamente en el Concilio de Trento siguiendo las líneas marcadas por su padre. También asumió la política de sus predecesores de cara a la unidad peninsular, logrando incorporar Portugal en 1581. Pero no se limitó a ser un simple continuador de las políticas de sus antepasados, sino que intervino de motu propio, de forma vehemente y muchas veces innovadora para solventar los problemas en sus dominios. Felipe II, por ejemplo, va a romper el esquema de corte itinerante de sus predecesores, como hemos dicho, fijando la capital en Madrid. Ya hemos visto también cómo su iniciativa y voluntad propia se dejan ver en la correspondencia con su padre cuando Felipe actúa como regente en Castilla, atreviéndose a contravenir al emperador para salvaguardar los intereses castellanos. En síntesis, la refutación que Manuel Fernández Álvarez realiza de las tesis de Königsberger nos presenta a un Felipe II con programa propio que se fundamenta en las siguientes posiciones políticas y morales. 1. Fuerte sentido de la responsabilidad como gobernante. 2. Sentimiento de la dignidad regia de sus funciones. 3. Defensa del patrimonio recibido. 4. Recta administración de justicia con severidad ante el disidente. El rey, recordemos a Maquiavelo, debía infundir temor y respeto. Y 5. Extrema religiosidad. La cuestión de las Indias bajo el reinado de Felipe II es también muy interesante. No me quiero exceder porque eso da para otro vídeo, pero durante los últimos años del reinado de su padre, en 1550, hay un hito fundamental que es la controversia de Valladolid. En ella, las posiciones defendidas por Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda nos permiten interpretar algunas visiones que circulaban por Castilla sobre la conquista y colonización de América. Pero por el momento, quiero hacer alusión a las ordenanzas de Felipe II de 1573, las cuales reflejan que lo que se pretende a estas alturas en América es consolidar lo ya conquistado, con la justificación de expandir la fe católica por aquellos dominios y garantizar el buen gobierno de las Indias. Cabe recordar que cuando el virrey del Perú, Francisco de Toledo, ordena la ejecución del rebelde inca Tupac Amaru, este rigor no fue bien visto desde la península, y Francisco de Toledo será castigado, siendo relevado de su cargo y desterrado de la corte. Enriquecen la obra de Fernández Álvarez sus cavilaciones sobre los grandes colaboradores del rey en la titánica labor de gobernar el vasto imperio español. Las instrucciones de Carlos V a su hijo dejan una consigna clara. Es menester evitar el ascenso de validos, de favoritos del rey que escalen a la primera línea política. El buen monarca debe evitar a toda costa delegar sus funciones en nobles todopoderosos que acaben supliendo en buena medida las prerrogativas regias. Y cuánta razón tenía con ello Carlos V. Los reinados de Felipe III y Felipe IV van a adolecer precisamente de monarcas que delegan sus funciones en válidos como el duque de Lerma o el conde duque de Olivares. Y son muchos los historiadores que consideran esto como una negligencia que repercutirá en el inicio de la decadencia española. Caso distinto es el reinado de Felipe II, quien siguiendo las instrucciones paternas se cuida de permitir el ascenso de favoritos todopoderosos. De hecho, va a buscar el equilibrio en el Consejo de Estado, donde encontraremos dos facciones, la del príncipe de Éboli y la del duque de Alba. El portugués Rui Gómez de Silva fue paje y amigo desde la infancia del príncipe Felipe, quien cuando se convierte en rey favorece el ascenso del luso, que recibirá el título de príncipe de Éboli. Será uno de los mayores confidentes del monarca, siempre leal, y encabezará la facción de la que forman parte otros grandes personajes como Gómez Suárez de Figueroa, el futuro duque de Feria. Antonio Perrenot de Granvela y el duque de Alba, hombres fuertes de Carlos V, van a ser desplazados a puestos de menor responsabilidad,
Si bien Felipe decidió mantener al duque en el Consejo de Estado, y este encabezará la facción rival de la de Ruy Gómez. Siguiendo la consigna de su padre, el rey no debe ceder el protagonismo a una figura indiscutible, no debe atarse a un solo valido. Otro hombre destacado de la primera etapa del reinado es Gonzalo Pérez. Talentoso, culto humanista, un político ambicioso que llegó a convertirse en secretario de Estado y gran activo de la maquinaria burocrática filipina. La jugada no salió tan bien con el hijo de Gonzalo, Antonio Pérez, aquel secretario traidor que hizo y deshizo a su antojo y al que se vincula con el asesinato de Escobedo. No fue la única deslealtad que sufrió el monarca. Archiconocidas son las felonías de Guillermo de Orange o incluso del príncipe Carlos contra su propio padre. Pero más oscuros y enigmáticos son los movimientos de Ana de Mendoza, princesa de Éboli por matrimonio con el citado Ruy Gómez. Manuel Fernández Álvarez dedica un capítulo entero a este fascinante personaje, a la que describe como toda una femme fatale del siglo XVI. Una mujer que aprovechó dos armas irrefutables para intervenir en asuntos de Estado: su belleza y su altísimo linaje, pues era nada menos que descendiente de aquel cardenal Mendoza tan poderoso en tiempos de los reyes católicos. Es bastante probable que Ana de Mendoza se convirtiese en amante del propio Felipe II y quedase embarazada del rey. También parece probado su romance con Antonio Pérez y su involucramiento en la trama que acabó con el asesinato de Escobedo. La prisión de la princesa de Éboli sin proceso alguno, acusada de tráfico de secretos de Estado, es, como decimos, uno de los episodios oscuros del reinado. Las múltiples deslealtades sufridas contribuyen a explicar la severidad con la que el monarca castigó la disidencia en el último tramo de su reinado, pero también el agotamiento y el retraimiento de un Felipe II que huye del mundo en su refugio del Escorial, rodeándose solo de hombres de su máxima confianza, como el propio Cristóbal de Moura, gran estadista que legó a su hijo Felipe III. Nuestro libro también nos retrotrae a la vida amorosa del rey. Sus dos primeros matrimonios, con María Manuela de Portugal y María Tudor, no fueron desde luego idílicos. Respondían a alianzas con lusos e ingleses y Felipe entendió que la responsabilidad de Estado estaba por encima de sus deseos, resignándose a desposarse con mujeres de las que nunca estuvo enamorado. No se privó, desde luego, de conocer a otras damas. Isabel de Osorio fue su gran amor de juventud y parece que es ella en quien piensa Felipe cuando encarga a Tiziano las geniales pinturas eróticas de Venus y Adonis o Dánae recibiendo la lluvia de oro. En el tercer matrimonio, el rey encontró por fin a la esposa amada, Isabel de Valois, con quien tuvo a dos hijas a las que guardará un profundo afecto, Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela. Pero la tragedia vuelve a cernirse sobre el desventurado monarca cuando su esposa fallece con apenas 23 años a causa de un mal parto. Con solo 30, fallece su cuarta y última esposa, Ana de Austria, madre del futuro Felipe III. No volverá a casarse más. La tristeza embarga a un Felipe que, aun sabedor de haber cumplido con el propósito de legar un heredero al trono, se ve frustrado una y mil veces en su vida amorosa. Serán las dos hijas el verdadero refugio sentimental del rey durante sus últimos años de vida. Así lo denotan las cartas que intercambia con ellas recurrentemente. En esta correspondencia vemos al hombre de Estado agotado, exhausto y preocupado de no poder dedicar más tiempo a sus hijas. Y por tanto vemos también al padre, a un padre que ama a sus pequeñas, que se enorgullece de ellas y se alegra de recibir noticias de cómo crecen saludables. Entre 1581 y 1583, Felipe escribe a Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela desde sus nuevos dominios lusos. Les confiesa que añora Castilla, echa de menos el cantar de los ruiseñores, la floresta de Aranjuez, y sobre todo, las echa de menos a ellas. Estas cartas que analiza Manuel Fernández Álvarez nos muestran, como decimos, la parte más personal del rey, amante de la naturaleza y un padre de familia cariñoso, una imagen que contrasta sobremanera con la del rey implacable y riguroso en sus tareas de gobierno. La salud de Felipe II empeoró considerablemente tras los episodios del proceso y fuga de Antonio Pérez. Los últimos años los pasa en su refugio de la Sierra Madrileña. Está cada vez más enfermo, pero sigue despachando asuntos de Estado desde el Escorial. Estamos ante la etapa del rey asceta, cada vez más religioso, cada vez más retraído, pero incansable en sus labores de gobierno. Asombra recorrer los interminables y laberínticos pasillos del Escorial para encontrarnos en una de las zonas más recónditas del complejo las humildes dependencias del rey. Y asombra porque el hombre más poderoso del mundo llevó una vida totalmente austera. Nada de grandes lujos, mármoles suntuosos o dependencias majestuosas. Felipe II pasó sus últimos días postrado en una camita de su humilde habitáculo, enfermo y con dolencias insufribles. Dicen que moribundo mandó llamar a su hijo Felipe, el heredero del majestuoso Imperio Español, donde nunca se ponía el sol y rara vez se perdían las batallas. Y en su lecho de muerte, el rey de aquellos vastísimos dominios le quiso hacer ver a su hijo que al menos en esta vida todo es finito.
Enfermo y desarrapado, en un estado físico penoso, Felipe II comenta a su heredero aquello de «porque veáis en lo que paran las monarquías de este mundo». A las 3 de la madrugada del 13 de septiembre de 1598, Felipe II dejó de respirar. Ya has visto que resulta cuanto menos arriesgado definir con una palabra cómo fue su reinado. Hablamos de un hombre ambivalente, con sus luces y sus sombras, como no puede ser de otra manera en quien asume la gestión de la mayor estructura política del mundo en un tiempo de profundas transformaciones como es el siglo XVI. Es por ello que todo aquel que pretenda aproximarse a los hechos objetivos de nuestro pasado, dejando en la medida de lo posible a un lado la ideología y la pretensión de juzgar el pasado con los ojos del presente, debería leer a este tipo de autores, objetivos, rigurosos y con el firme propósito de esclarecer la verdad de los hechos históricos. Y en ello les puedo garantizar que Manuel Fernández Álvarez trabajó con ahínco.